Buenos días, amados hermanos. Dios los continúe bendiciendo y llenando de su Santo Espíritu cada día más. Que sea Dios plantando su naturaleza divina en cada uno de vosotros. Amados hermanos, y como siempre estamos aquí en este programa, en la voz de ánimo en medio del desierto. Y hoy continuaremos hablando un poco sobre la cita bíblica del programa pasado, sobre cómo ordenar nuestra vida y llenarnos de Dios, ya que nuestra vida realmente ha sido un caos total, desorden, aunque muchos de pronto no lo vean de esa manera, pero créame que nosotros sin Dios verdaderamente estamos embolatados, perdidos y andamos en tinieblas. ¿Y por qué andamos en tinieblas? Porque Dios es la luz, y si nosotros no tenemos la luz dentro de nosotros, andamos en tinieblas. Y es imposible que una persona, que nosotros podamos tener todo ordenado en nuestra casa cuando no hay luz, porque a tientas y en oscuridad nada podemos ordenar. Si tú vas a hacer una comida, pues lo vas a hacer mal, no te va a quedar bien porque no vas a estar viendo nada. Si tú vas a asear tu casa, a barrer, pues no creo que te vaya a quedar bien barrida o bien trapeada, bien aseado, bien limpio, bien sacudido. Nada te va a quedar bien de lo que nosotros podamos hacer, amados hermanos, sin luz. En tinieblas es imposible. Muchas veces, aunque llevemos años viviendo en nuestra casa, nos levantamos con la luz apagada y nos tropezamos, nos caemos, y eso que la casa es pequeña y aún así nos damos golpes. Ahora dígame cuánto más nosotros andando en tinieblas en el mundo, donde no estamos dentro de una casa de cuatro paredes, sino yendo a todos lados, cambiando de lugar, de barrio, de ciudad, muchas veces de países. Entonces sin luz no somos nada. Y es que vemos aquí, como dice la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, dice: y la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y es así, pues, como el hombre sin Dios está en tinieblas. Está totalmente en tinieblas, porque sabemos que la palabra del Señor nos dice que Dios es luz. Y si no tenemos a Dios, como les dije antes, es imposible que haya un orden. Por eso hay mucho desorden, porque muchas veces pensamos que tenemos a Dios, pero no es así, mi hermano. Porque nosotros, para tener a Dios en nuestros corazones, tenemos que vivir conforme a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Dice por allá en el libro de Juan: el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces aquí estamos hablando de unos mandamientos tanto escritos en la tierra, escritos como muchos le conocen, la ley de Moisés, como los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice en el capítulo 5 de Mateo 18, dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Es decir, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero eso no quiere decir que la ley entonces se pueda quitar, porque si se quita la ley, entonces ya no habría pecado y ya haríamos lo que quisiéramos, entonces en vano habría muerto Cristo. Así que Cristo no murió en vano, así que la ley aún sigue vigente, aunque no vivamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, entonces estamos viviendo en luz, es decir, con Cristo. Ahora, yo no soy nadie para juzgarte, ni señalarte, ni enjuiciarte, ni decirte tú no tienes luz o tú no tienes a Cristo. Eso te lo dejo a ti, mi hermano, mi hermana, para que tú mismo te valores y te autoanalices, como dice Ageo capítulo 1, versículos 5, 6 y 7.
Por si nosotros verdaderamente tenemos a Dios, créame que entonces no nos vendría las enfermedades, no nos vendría tantas situaciones tan difíciles por las cuales todos hemos vivido, gente con enfermedades, con cánceres, muriéndose en jóvenes, muertes en accidentes, muertes prematuras por enfermedades también, muertes por brujería, por hechicería, muertes a causa de un secuestro, de una extorsión, de un robo, de un atraco, en fin, muertes por que el marido mata a su mujer o viceversa, la mujer al marido, entre los hijos, con los padres, todas estas cosas, mi hermano, tanta pobreza, tanta ruina, miseria, escasez, gente en las drogas, gente, como les decía en el programa pasado, en grupos subversivos al margen de la ley, conocidos en algunos países como guerrilla, otras bandas delincuenciales, narcotráfico, drogadicción, homosexualismo, lesbianismo, tantas cosas. Y bueno, mi hermano, mi hermana, tú me dirás, pero bueno, yo no vivo en eso, pero bueno, tú no, a lo mejor no estás pasando por eso, pero gente en el ocultismo practicando brujerías, cuánta gente que se congrega y busca de Dios, y cuántos años llevas ahí, mi hermana, mi hermano, y cómo es tu vida, cómo está tu hogar, cómo está tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con el prójimo, cómo está tu economía, cómo está tu salud, cómo está tu relación con Dios, mi hermano. Porque verdaderamente para que nosotros podamos vivir en luz, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios, la voluntad de Jesucristo, estar fundados, cimentados en la roca inconmovible que es Cristo, como dice Efesios capítulo 2:20, que dice que tenemos que estar cimentados bajo el evangelio de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular de todo. Así, mi hermana, mi hermano, que si nosotros queremos ordenar nuestra casa, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, a Dios. Porque cuando nosotros tenemos a Dios, podemos hacerlo. ¿Por qué, mi hermano? Porque ¿qué dice? Dios es un Dios de orden. Es un Dios, mi hermano, que nos disciplina y nos enseña a vivir ordenadamente. Ordenadamente nos enseña. Así que mi hermano dice aquí en la palabra, quiero leer, dice en Juan capítulo 14, versículo 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así, mi hermano, mi hermana, que si nosotros verdaderamente amamos a Dios, entonces guardamos la palabra del Señor, y dice que viene el Padre con él a morar con nosotros y el Espíritu Santo, como dice aquí también en el versículo 17 del capítulo 14, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ya estaba hablando Cristo del mismo, porque Él estaba con los discípulos y vendría Él mismo a través del Espíritu Santo a morar con ellos. Entonces, para nosotros poder ordenar nuestra casa necesitamos a Dios. Mire que Dios, antes de poner el hombre en el huerto, mi hermano, del Edén, lo primero que hizo Dios fue organizar todo. Si yo los invito para que lean este capítulo de Génesis 1, leásenlo todo hasta el capítulo 2 y ustedes se van a dar cuenta ahí como Dios trabaja en los 6 días, y hasta ahí todavía no había creado al hombre, cuando en el versículo 1:26 dice, y hagamos al hombre a imagen y semejanza, lo hizo en el espíritu, lo pensó, pero ya en el capítulo 2, versículo 7 es donde lo forma del polvo. Así que Dios primeramente, ¿qué hizo? Primeramente ordenó todo. Cuando empezamos a leer, por ejemplo, en el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y en el 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz
el día y las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana el día uno. Y así empezamos eh, hasta el versículo 31 y vemos cómo Dios ordena todo y después de que Dios ordena todo y le deja a Adán todo servidito es donde ya crea a Adán del polvo y lo pone en el huerto porque Dios creó al hombre de la tierra pero no del huerto sino fuera y entonces lo pone allí. Así que Dios es un Dios de orden y si en nosotros hay desorden, mi hermano, es porque no tenemos a Cristo, no basta solamente. Hay mucha gente que dice, Señor, hágase tu voluntad y oran y oran y oran y oran y oran. Y les pasan unas situaciones tan difíciles o nos pasa porque también a mí me ha pasado, lo he vivido, mi hermano, mi hermana, y uno dice, Señor, hágase tu voluntad. Y hay gente que piensa que todo es la voluntad de Dios. No, mi hermano. Dios quiere el bien para ti y para mí. Dios no quiere el mal para nadie. Eso de que eso fue porque Dios lo quiso así, no, que Dios lo permite es otra cosa. Pero la voluntad de Dios, mi hermano, mi hermana, quiero recordárselos que en el capítulo tercera de Juan, se los voy a leer porque es que ir con la palabra es muy bueno. Mire lo que dice capítulo tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Aquí me está hablando en todo lo terrenal. Y que tengas salud, oiga, así como próspera tu alma. O sea, en la salud, en el alma y en todo, la familia y todo. Dios no quiere el mal para nadie, mi hermano. Y mucha gente pasa por unas situaciones muy difíciles y dicen, esa fue la voluntad de Dios. Mentiroso el enemigo. Mentiroso el enemigo, mi hermano, porque Dios no quiere el mal para ti ni para nadie. Dios quiere el bien. Por eso Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo unigénito por todo el mundo, dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no vino a juzgar, Jesús no vino a juzgar el mundo, sino para que el mundo por él sea juzgado. Así, mi hermano, que si tú estás pasando por situaciones difíciles es porque necesitas ordenar tu casa, no tu casa física, aunque la casa física también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no ordenamos nuestra casa física, hay un demonio que se llama Belcebú y ese trabaja con 70 legiones y donde haya desorden, donde haya mugre, suciedad, allí están los espíritus. Pero aquí Dios nos está hablando de la casa, del cuerpo, porque somos la casa, somos templo, somos iglesia de Dios, por lo cual tenemos que ordenar nuestras vidas. Y para ordenar nuestras vidas les quiero regalar un versículo, hermano, que es en el capítulo 23 de Proverbios, versículo 7. Mira lo que dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces el hombre es lo que piensa, así que ordena tus pensamientos, ordena tus caminos. ¿Y cuáles son tus caminos? Tus caminos son los pensamientos, porque una vez que nosotros pensamos, actuamos. No podemos ir a ningún sitio sin antes haberlo pensado. No podemos meternos una cuchara con comida en nuestra boca si antes no lo pensamos. Entonces el hombre es lo que piensa. Entonces ordenemos nuestros pensamientos para empezar a ordenar nuestra casa, nuestro templo, que es casa de Dios. Amén. Los amo mucho en el Señor, los bendigo y pido a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios que creó los cielos de los cielos de los cielos y al poder del Espíritu Santo que resucitó a Yeshua Hamashiach entre los muertos, que ese mismo poder de resurrección, ese mismo Espíritu también llegue a vosotros, hermanas, hermanos, a todos nosotros y tráigase orden, nos dé esa sabiduría para entender, para comprender cuál es la voluntad del Padre y cómo debemos de vivir, que no siempre estemos pensando que nos pasa algo malo y que esa es la voluntad de Dios. No, mi hermano, yo los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y envió ángeles y arcángeles sobre sus vidas para que les ayude a restaurar sus vidas. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, entendimiento, de conocimiento, ensanchamiento les envío, hermano. Reciban de gracia, he recibido de Dios, de gracia les doy, les imparto de lo que Dios me ha dado. Recíbanlo en el nombre de Cristo Jesús. Los amo en el nombre de Jesús y recuerden, pensamientos puros, alma limpia, mente sana, cuerpo fuerte. Bendiciones, mi hermano. Shalom, shalom.